noches para todas las personas que se conectan en este momento a un nuevo en vivo aquí en Uno de Cada Estantería con una nueva lectura para el día de hoy. Saludamos muy especialmente a las personas que nos están viendo en vivo y las invitamos a participar, a comentar, a contarnos sus opiniones a través del chat. Y también saludamos a las personas que nos ven en diferido a través de los videos de YouTube. Saludamos igualmente a nuestra creadora y directora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas tardes para ti, Iván. Nos verán luego en nuestras retransmisiones de YouTube. ¿Cómo estás en esta tarde de hoy? Muy bien, listo y preparado para una nueva lectura. Por aquí empezó a llover, entonces uh, tenemos un poco de problemas, pero bueno, vamos a ver si podemos empezar. Ok, claro que sí. Cuéntame qué vamos a leer el día de hoy. Bueno, para hoy tenemos una lectura muy especial. Es este libro que se llama La lengua de los elfos de el señor Luis González Baixauli. Es un libro pues que conocí recientemente y pues me causó mucha curiosidad, la verdad. Entonces quiero leerles unos fragmentos de él. ¿Qué te parece? Wow, muy bien. Está relacionado con el trabajo del Señor de los Anillos o algo así. Así es una... Bueno, les digo que es un libro muy, muy curioso porque en realidad es una gramática del lenguaje que usan los elfos precisamente en la obra de Tolkien. Entonces es un libro raro porque tiene un corte muy académico, pero pues es de una lengua ficticia, entonces me causó mucha curiosidad precisamente por eso. Y pues bueno, más adelante les voy a contar un poco sobre por qué quise leerlo el día de hoy. Les voy a leer simplemente un proemio, la introducción y una parte muy pequeña de la gramática que nos presenta el autor en este libro para que ustedes se den una idea de pues en qué consiste. Si nunca han leído una gramática de un idioma ficticio, pues vamos a ver en qué consiste la gramática de este idioma. Ok, no, pues suena muy, muy interesante. Pues creo que las personas que nos acompañan ahorita en vivo y yo estamos súper listos, somos todo oídos. Bueno, entonces vamos a empezar con la introducción. Perdón, no, primero va el proemio. Entonces, son algunas explicaciones del autor, luego vamos a leer la introducción y, como les decía, un pequeño fragmento de la gramática como tal. Entonces, sin más preámbulo, dice así. Proemio. Hay algunas personas que consideran una pérdida de tiempo estudiar lenguas muertas, como puedan ser el latín o el griego. A veces me pregunto qué pensaría esa gente si me viera pasar horas y horas escudriñando papeles, libros y páginas de internet en busca de nuevos indicios que me ayuden a comprender mejor el Kenia, una lengua que ellos seguramente considerarían inexistente. Sobre la primera afirmación no hace falta añadir mucho. Se descalifica por sí sola. Toda lengua, viva o muerta, es un monumento imperecedero a la cultura de la humanidad y solo por eso ya merece ser tenida en cuenta. Sobre la segunda, ¿acaso puede mantenerse la acusación de inexistente para una lengua que estudian e investigan cientos de personas a lo largo y ancho de todo el mundo? Mi respuesta a esa pregunta, creo, se encuentra contenida en estas páginas. De entre todas las creaciones de J.R.R. Tolkien, posiblemente el Kenia sea de las que más orgulloso se sentía, por encima de sus trabajos filológicos, leyendas y cuentos. Tanto es así
que en un principio la concibió como la lengua de los dioses, embellecida todavía más por los elfos. Constituye además el punto de partida para la creación de todo su ciclo mitológico. Él mismo afirmó en una ocasión que las leyendas surgieron para proporcionar hablantes a sus lenguas inventadas. Es posible que sin el Quenya hoy no pudiéramos disfrutar del Señor de los Anillos. Estos argumentos ya justificarían mi curiosidad por este idioma, pero hay otro mucho más importante. Su belleza y el enorme grado de desarrollo que Tolkien consiguió alcanzar lo convierten en una lengua suficientemente interesante por sí misma como para dedicarle parte de nuestro tiempo. Pero para poder estudiar un idioma es muy importante disponer de libros de referencia tales como manuales, gramáticas, diccionarios, cursos. Tolkien no nos dejó ninguno, pero estudiosos de todo el mundo han intentado solucionar este problema. En este momento ya existen varias obras dedicadas a sus lenguas, y al Quenya en particular. Más aún, rumores procedentes del otro lado del Atlántico anuncian nuevas e importantes novedades. La calidad de esos libros es muy variable. Algunos fueron clásicos en su tiempo, pero la gran cantidad de material que ha aparecido en los libros de la historia de la Tierra Media desde su publicación los ha dejado anticuados. Otros dejan mucho que desear, y unos pocos son realmente maravillosos. Pero a pesar de eso, yo me he empeñado en escribir uno más. ¿Por qué? Por 3 motivos fundamentales. En primer lugar, porque los libros que en estos momentos están disponibles son en su mayoría parte diccionarios con muy poca o ninguna información gramatical. La principal excepción es el Basic Quenya de Nancy March, un curso introductorio muy recomendable para empezar a conocer esta lengua. Dentro de la oferta existente es, en mi opinión, el mejor y más completo. Sin embargo, también tiene un defecto. Su estructura en lecciones es muy útil para el aprendizaje, pero impide una búsqueda ágil de los datos. Me encontraba con la necesidad de una gramática en el estricto sentido de la palabra, un libro en el que estuviese recogida toda la información disponible sobre el Quenya de forma ordenada y fácil de localizar. Por otro lado, cada investigador tiene sus propias ideas e interpretaciones. Este hecho apenas tendría importancia si existiera una gran cantidad de ejemplos y explicaciones de Tolkien. Sin embargo, los ejemplos son escasos y las explicaciones prácticamente inexistentes. Así, según iba traduciendo el Basic Quenya para el boletín de la Sociedad Tolkien Española, cada vez iba añadiendo más notas de traductor con mis aportaciones. A pesar de todo, sigo pensando que el Basic Quenya es francamente bueno, incluso insuperable en algunos puntos. Los apartados de esta gramática dedicados a las terminaciones de género en los nombres y a las palabras compuestas son casi una reproducción textual de lo expuesto allí. Y por último, porque todos esos libros están escritos en inglés, salvo una elogiosa excepción en francés. Todo aquel que intente aproximarse al Quenya con cierta profundidad pronto descubrirá que si quiere llegar lejos en su estudio tendrá que trabajar en el idioma de Tolkien. Sin embargo, siempre se agradece disponer de algún texto básico de referencia en castellano. Por otro lado, conozco varias personas que sin saber inglés me han contado que les gustaría poder introducirse en el Quenya. Así pues, ante la necesidad de una gramática ordenada y la urgencia de exponer mis propias ideas, me lancé a escribir este libro. A la hora de redactarlo, he conseguido siempre un criterio fundamental: separar claramente los datos contrastados de mis interpretaciones personales. En un principio, la tarea fue fácil, ya que tenía una idea muy clara de lo que quería: una gramática completa que no dejara de lado ningún tema y que presentara la información de la manera más manejable posible. De esta forma, la primera versión estuvo lista en un par de meses. Después vinieron el apartado sobre las Tengwar y los diccionarios, sin los cuales el estudio pretendidamente serio sobre el Quenya quedaría incompleto. La realización de los vocabularios, así como las continuas revisiones, ampliaciones y correcciones de lo ya escrito, convirtieron esos primeros 2 meses en un breve comienzo. Por desgracia, durante el camino me he encontrado con algunas dificultades,
ya que el número de puntos desconocidos o muy dudosos en la gramática kenia es muy elevado. Para tomar una decisión sobre ellos o simplemente decir algo más que no se sabe nada, he intentado recurrir a la comparación con los 3 idiomas más próximos al kenia: el sindarín en la Tierra Media y el finés como base gramatical, y el inglés como idioma más familiar para Tolkien. Al final, creo que he conseguido dar alguna posibilidad mínimamente fundamentada en todos los campos. Esperemos que la progresiva publicación de los textos lingüísticos de Tolkien, que todavía quedan inéditos, nos permita cambiar poco a poco las suposiciones por certezas. Una última cosa antes de terminar. Ruego a todos los lectores que, si no las aceptan, al menos comprendan las teorías ortográficas del autor para el kenia. Sé que son discutibles y bastante discutidas, pero para mí son demasiado obvias como para no adoptarlas. Ver escrito Kenia puede resultar chocante al principio, pero estoy convencido de que es lo correcto. Vamos con la gramática. Entonces, esta es la introducción del autor a este apartado. En un principio, la palabra Kenia era solamente un adjetivo que significaba referente a los Kendi. A partir de la expresión Kenia Lambe, lengua de los Kendi, pasó a ser también el nombre con el que se designó a la antigua lengua hablada por todos los elfos en Cuivennen. Sin embargo, con el paso del tiempo el significado se restringió a los dialectos de los elfos de Aman y más tarde a los hablados por Vanyar y Noldor. El dialecto de los Vanyar, conocido más tarde como Kendia, permaneció inalterado en Valinor, mientras que el de los Noldor exiliados evolucionó durante su estancia en la Tierra Media. Para evitar confusiones, en esta gramática se utilizará la palabra Kenia para designar al idioma propio de los elfos Noldor y la palabra protoélfico para designar al idioma original de los elfos en Cuivienen. El kenia apenas cambió durante la estancia de los Noldor en Valinor. Por tanto, cuando se reencontraron con los elfos Sindar, cuyo idioma se había desarrollado mucho más rápidamente en la Tierra Media, sus lenguas eran muy diferentes. La distancia entre ambos idiomas se manifiesta especialmente en la gramática, mientras que el vocabulario sigue compartiendo las mismas raíces protoélficas. Durante la primera y la segunda edad del Sol, el kenia fue evolucionando, aunque no tan rápido como lo había hecho el sindarín durante las edades anteriores, ya que los Noldor se encontraban en regresión y habían abandonado el uso de su idioma en beneficio de la lengua de los elfos grises. Así, en la tercera edad media, el kenia era una lengua muerta, una especie de latín élfico que los elfos y otras razas aprendían para utilizarlo en ocasiones de gran solemnidad, como juramentos o promesas. El kenia había perdido la categoría de lengua materna entre los Noldor, que lo aprendían de generación en generación a partir de los mismos libros y lo usaban como lengua propia de la cultura, el arte y el conocimiento. Este aprendizaje a partir de libros impidió la evolución normal del idioma. A pesar de todo, se pueden distinguir dos variedades de kenia en esta edad: el kenia clásico, que aparece en los antiguos libros de sabiduría de los cuales se aprende el idioma, y un kenia coloquial, más simplificado y manejable, que es el usado por los hablantes de la tercera edad. Pero el kenia sufre una doble evolución, la propiamente histórica en la Tierra Media y una segunda en la mente de Tolkien. A lo largo de su vida fue modificando constantemente la gramática y el vocabulario de este idioma. Tan solo se alcanzó un equilibrio relativo con la publicación de los primeros textos junto a El Señor de los Anillos. En esta gramática solamente vamos a estudiar la variante coloquial del kenia de la tercera edad, tomada de los últimos textos de Tolkien, los contemporáneos y posteriores a la escritura de El Señor de los Anillos. No obstante, cuando sea necesario también recurriremos a escritos anteriores para completar y contrastar datos. Esta variedad es la que usan los personajes que aparecen en los libros de Tolkien y en la que están escritos sus poemas. Las declinaciones del kenia clásico son conocidas, pero no tienen una gran utilidad, ya que no sabemos cómo son el vocabulario y la conjugación de los verbos en esta modalidad. No las veremos en esta gramática. Dicho esto, pues ya empieza la gramática propiamente dicha. Hay un apartado sobre sonidos y pronunciación.
Luego viene un apartado sobre las vocales y el alfabeto, la versión del alfabeto, la acentuación, cuestiones técnicas del lenguaje. Luego viene un pequeño apartado sobre el artículo. Y el que les voy a leer el día de hoy es el apartado sobre los nombres, cómo se escriben nombres en Kenia. Voy a leer este porque creo que es uno con el que se pueden familiarizar las personas que hayan leído los libros o hayan visto las películas, cualquiera de los dos. Y porque creo que nos da una apariencia general de en qué consiste una gramática de este tipo. Entonces dice así. Okay. El nombre Kenia. Introducción. Donde mejor se nota la influencia del finés en el Kenia es en la estructura de los nombres, aunque por suerte está bastante simplificada. De una manera rápida podríamos señalar como principales características del nombre Kenia, que ya iremos analizando poco a poco en apartados posteriores, la ausencia de género, sus 4 números y su carácter declinativo. Género. Según todos los indicios, no existe género en Kenia, o al menos no como en castellano, para todas las palabras y con terminaciones propias de masculino y femenino. Una posible opción sería que, como ocurre en el galés, todas las palabras tengan un género determinado, pero que no se manifieste en su forma, sino en determinadas circunstancias gramaticales. Sin embargo, es algo que no pasa ni en finés ni en inglés, por lo que no es probable que pase en Kenia. Además, en las etimologías, Tolkien no menciona el género de las palabras excepto de unas pocas aplicables a personas, lo que refuerza esta teoría. Aunque hemos visto que en general no existe género, hay unos pocos nombres que cambian de forma según se refieran a una persona masculina o femenina, como pasa en inglés para king y queen, rey y reina. Este cambio puede afectar a una gran parte de la palabra, pero normalmente solo se ve reflejado en la terminación. Así, nombres que acaben en i, e, ie se aplican normalmente a femeninos, y nombres que acaben en o y u suelen aplicarse a masculinos. Nilde, que significa amiga, y Nildo, que significa amigo. Heri, señora, y Heru, señor. Existen además ciertos sufijos que solo aparecen al final de nombres propios masculinos y otros que solo aparecen en nombres propios femeninos. Estas terminaciones se suelen emplear para hacer un nombre propio a partir de un nombre común o un adjetivo. Con este sentido personificador tenemos a, ie, ime para femenino y o, on, imo para masculino. El sufijo e puede pertenecer a ambos géneros, pero es más frecuente en femenino. El sufijo we también se aplica a los dos sexos, pero es más común en masculino. Barda, que significa la exaltada, la elevada. Namo significa el que ordena, el juez. Hay otros sufijos que también se utilizan en la formación de nombres propios, pero que además añaden un significado característico. Así, para nombres propios femeninos tenemos uen, que significa doncella, ndis, nis, o quizá ise, que significa mujer, ien, que significa doncella o hija, iel significa hija, doncella, mujer, rien o riel, doncella engalanada, rel o sel, hija, ndilme, amante de. Son sufijos masculinos ion, que significa hijo u hombre, ndil, amante de, ndur, sirviente de. Los sufijos que comienzan por la combinación nd pueden acortarla a n o cambiar la n por l o r. Algunos ejemplos son Earwen, que significa doncella del mar, Tindomerel, que significa hija del crepúsculo, Anarion, que significa hijo del sol, o Elendil, que significa amigo de elfos o amante de las estrellas. ¿Qué te parece esta gramática élfica? Wow, no, pues muy interesante. De hecho, sí, creo que ahí se pueden ver algunos de los nombres de los personajes que tenemos en las novelas. Entonces, sí, no sé, me acuerdo de Galadriel, de Arwen,
bueno, Isildur, que era el antepasado de Aragorn, y bueno, todos estos personajes que ya, bueno, se me escapan porque son muchos. Pero sí, 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 completamente, pues muy interesante porque, bueno, digamos que en una época fue como muy, estuvo como muy en boga este tema de los idiomas, de crear sistemas de pronto de comunicación. Entonces, sí, pues tenemos ejemplos clarísimos de idiomas inventados que son muy, muy exitosos. El más reciente creería que es el Valirio en el trabajo de George R. Martin en Canción de Hielo y Fuego, pero pues tenemos muchos otros. Entonces sí, creo que este tema creo que es fascinante. Vemos por ahí artículos en internet que dicen como no, no es tan difícil crear tu idioma propio para tu historia, pero pues no, no sé qué opines. Yo pensaría que tampoco es tan fácil, ¿no? Y bueno, tenemos el trabajo titánico de Tolkien, pues que según lo que veía por ahí en unas lecturas previas, pues casi que se había inventado 15 idiomas para pues sostener pues su trabajo, el trabajo de creación de mundo que hizo. De todas maneras, por ejemplo, hay unas anécdotas por ahí en la página de los herederos de Tolkien, pues que dicen que básicamente hubo trabajos que él hizo para sustentar los idiomas. Es como el proceso inverso, ¿no? En vez de crear un idioma para el mundo que estaba trabajando, primero creó el idioma y luego creó pues la historia pues, que debía estar detrás de la creación de ese idioma. Por ejemplo, veía que era el caso del Silmarillion, que es una de las novelas previas al Señor de los Anillos. Entonces, no sé, quería preguntarte, ¿tú crees que de pronto es un proceso sencillo? O bueno, ¿cómo ves el proceso de creación de un idioma en un trabajo literario? ¿Creerías que es necesario en todas las ocasiones? O bueno, ¿qué opinas sobre el tema? Bueno, pues precisamente por eso es que escogí leer este texto el día de hoy. Y es, mucho se ha hablado, mucho se dice sobre la genialidad de Tolkien al crear sus mundos, al crear pues todos estos escenarios tan ricos en detalles, tan ricos en historia. Pues bueno, ya si eso es considerado genialidad o no, pues lo dejamos a criterio de cada uno de ustedes. Pero Ujú. hay mucho que se ha hablado con respecto a eso. Pero el tema de los idiomas, aunque sí es tratado en algunos aspectos, parece más que se ha dejado a la parte académica que a la parte de los fans. Obviamente fans así muy, muy fanáticos se interesan y de hecho aprenden estos idiomas ficticios como si fueran un idioma, no sé, como inglés, aprender francés. Ujú. Pero entre la gente fanática o la gente que conoce estas historias o ha visto las películas, ha leído los libros, un fan promedio pues no, como que le parece curioso, le parece interesante el asunto de los idiomas, pero como que no se relaciona mucho con ese aspecto de la creatividad. Y a mí me parece una vaina increíble que hayan construido tanto, o sea, que se hayan tomado el trabajo de construir todo esto y que dé para hacer un libro como este. O sea, sacarle una gramática a un idioma ficticio es una vaina que yo hasta que no conocí este tipo de libros como que no me cabía en la cabeza. Porque pues Ujú. por mi formación, por mis intereses, yo he tenido que aprender idiomas a partir de gramáticas, por ejemplo griego y latín, y pues son gramáticas que, como bien decía el autor en ese proemio, y por eso quería leer esas partes del texto, son lenguas que pues hoy en día ya no se usan. El griego sí se sigue usando, pero en una versión moderna, no el griego ático jónico, que es el que uno puede leer en obras filosóficas antiguas, o el homérico, que es el que se usa para leer los textos de algunos poetas, pues obviamente en especial Homero.
Entonces son idiomas que uno aprende porque pues uno quiere leer esos textos en su idioma original. No hay ningún otro motivo. Uno no va a hablar eso con nadie. Uno no va a escuchar a gente hablando en ese idioma. Y algo similar pasa con estas lenguas ficticias. O sea, si uno aprende Kenia, si uno aprende la lengua de los elfos, pues no es para salir a la calle a hablar con otra persona en élfico. Con eso, a menos de que uno se encuentre con otro fan muy fanático, eso no va a pasar. Uno no escribe en élfico o en Kenia, uno no habla, uno no escucha textos o uno no escucha cosas en esos idiomas. Entonces son idiomas que uno aprende casi que por amor al arte y pues yo siempre pensaba como, bueno, pues sí, se inventan un idioma X con un par de reglas para dar 2 o 3 oraciones en la película y listo, hasta ahí llegó el asunto. Pero como tú bien mencionabas con el Valirio, con también el Klingon o este Kenia, se han hecho construcciones tremendamente grandes de un idioma que es algo que me parece muy bonito, que son, pues es como ver el nacimiento de un idioma, que es algo que uno como que no concibe, como que uno está inmerso en su propio idioma, en su propio lenguaje. Uno, no sé, en nuestro caso aprendemos español de manera nativa y como que no pensamos mucho en esos nacimientos. Aquí en estas lenguas podemos ver como la manera en la que han nacido a través de estas historias ficticias y eso me parece algo, no sé, a mí personalmente me parece muy atractivo, me parece muy chévere de conocer y pues conocer esas reglas, conocer esas relaciones de estos idiomas con otros idiomas, de dónde sacó Tolkien la conformación de estas palabras, las gramáticas, esas mezclas que este autor nos presenta entre galés, inglés, finés, otro montón de idiomas, algunas características culturales que también son muy interesantes, por ejemplo lo que nos mencionaba en la introducción de cómo existe un protoélfico que es como el más antiguo, que se desarrolló en distintas variantes. Es una historia muy similar, por ejemplo, a cómo se desarrolló el lenguaje en Egipto, desde los jeroglíficos hasta el copto, que fueron también lenguajes que en un principio, no sé, los jeroglíficos en un principio eran como la lengua común y después fueron quedándose simplemente para cuestiones rituales, para cuestiones ya muy eclesiásticas, pues no eclesiásticas, pero sí de tintes religiosos y ritualistas, y después se pasó a otro idioma y después finalmente se pasó al copto. Entonces vemos que con estas lenguas también ocurre lo mismo, vemos esos cruces con lenguas del mundo real, entonces todo eso, toda esa historia me parece súper, súper interesante. Y como les decía, como una persona que ha leído gramáticas de otros idiomas y seguramente cualquier persona que haya aprendido un segundo idioma se dará cuenta de eso, ver un libro de estos uno queda como, ¿será que es mamando gallo o será que es un libro serio? Porque está como en ese límite, es como un libro que uno no sabe, es de un idioma ficticio pero está escrito como si fuera un libro completamente serio de la materia, entonces no sé, es como un traspaso de esa ficcionalidad o esa fantasía a algo muy concreto, algo muy, muy real, en cierto sentido de la palabra, y eso me parece fascinante, o sea, que la gente se tome el trabajo de hacer esas cosas, me parece, eh, no sé, un impacto muy grande que puede causar un personaje como Tolkien en la sociedad en su totalidad. No, completamente de acuerdo. Además que, bueno, recordemos que pues la formación de este autor pues también es lingüista, ¿no? Entonces, claro, lo que comentábamos anteriormente, digamos que para enriquecer de pronto un mundo literario que se ha construido, pues digamos que esto es una aportación muy valiosa, además que esa característica del lenguaje de ser, digamos que envolver muchos sentidos, pues eso enriquece muchísimo el tema de crear un mundo porque pues le da mucho realismo, ¿no? Y es lo que vemos de pronto, es la percepción que tenemos pues del mundo literario de este autor, ¿no? Porque pues no solamente se reduce a las tres novelas principales, sino que es que tenemos una creación
en todos los sentidos, ¿no? Tenemos cosmogonías, tenemos una construcción de paisajes, tenemos, bueno, geografía, cultura, historia, o sea, estamos hablando de una obra, pues que sí, tenemos conocimiento de pronto por las historias principales, bueno, la repercusión que tuvieron, por ejemplo, las películas, pues son películas ganadoras de Oscar y todo esto. Y adicionalmente, pues tenemos todos estos trabajos derivados. De hecho, alguna vez les mostrábamos otro trabajo de otro autor en el que hablaba solamente de la geografía y de la construcción geográfica del mundo que había creado Tolkien, ¿no? Entonces, pues es un libro completamente dedicado a los paisajes, a la geografía, bueno, dónde estaba tal río, dónde estaba tal montaña, y creo que pues eso hace que los lectores se involucren mucho más, ¿no? No es lo mismo como decir, ah, sí, no, pues en un país muy, muy lejano, sino que ya que te involucren de pronto con un idioma, que te involucren como con esa elaboración tan tremenda de un mundo como lo es la Tierra Media, pues creería que es una aportación muy grande a no solo a la literatura, sino también, por ejemplo, como lo vemos aquí, a otros campos, ¿no? Entonces, sí, digamos que el autor tenía esa formación y lo curioso es lo que les comentaba antes, ¿no? Que parece que, pues, según las historias que nos cuentan en la página web de los herederos, el Tolkien Estate, pues ellos nos dicen que básicamente creó estas historias para darle sustento a esos lenguajes y no viceversa. Eh, Nos cuentan también que desde siempre estuvo como imaginando estos idiomas y pues también responden a una pregunta que tú nos planteabas y es que, bueno, ¿será que estos idiomas sí se pueden hablar o no? Y bueno, digamos que ellos nos contestan como que esto es un idioma igual creado por un hombre y pues llega o sus límites llegan pues hasta donde él los dejó, ¿no? Entonces, según ellos, pues nos dicen que definitivamente estos idiomas no están hechos para hablarse como tal, pues como lenguas comunes, sino que pues están hechos para disfrutar de pronto la magnitud del mundo que creó este autor, ¿no? Entonces, digamos que ahí estamos contestando un poco como ese aspecto, porque claro, igual hay muchos fans, hay mucha gente, por ejemplo, digamos, el autor del libro que nos traes hoy, pues ya dedicarse a hacer como la gramática, porque bueno, un escritor puede decir, oh sí, no sé, en mi mundo hablan este idioma, pero cuando está la repercusión que tenemos trabajos derivados como ese, ¿no? O sea, ponerse a hacer la gramática del idioma, pues ya digamos que es ir un paso más. Entonces, sí, digamos que según los herederos del autor, pues sencillamente estos idiomas están ahí para disfrutarse, para apreciar el trabajo de creación tan impresionante. Pero pues sí, digamos que no están ahí como para hablarse, aunque bueno, por ejemplo, en el caso del Klingon es bastante particular porque pues tenemos cursos y gramáticas eh, en Klingon, ¿no? Entonces pues también, bueno, ahí hay que entrar de pronto a ver si estos idiomas inventados, bueno, alcanzan una repercusión semejante de pronto a un idioma real, pues bueno, ¿qué pasa? ¿Será que sí se pueden usar? ¿Será que no? Si hay una comunidad lo suficientemente grande para usarlo. Entonces, no sé qué opines de esto, ¿no? No sé si, bueno, por ejemplo, como estudiante de un idioma como el griego antiguo, no sé qué opinas al respecto. ¿Será que es algo que alcanza una repercusión ya como para usarse o sencillamente pues es algo para apreciarse? No, yo creo que alcanzan a usarse completamente y lo interesante es que demuestran algo que yo defiendo mucho de los idiomas y que me parece muy interesante y que surge en discusiones actuales, muy actuales, y es que los idiomas son completamente maleables.
y el idioma no lo hacen las reglas, el idioma lo hace el hablante. Entonces, aquí tenemos una base, unas prescripciones muy básicas dejadas por Tolkien. El mismo autor, González Baixauli, nos dice que pues hay un montón de huecos, hay un montón de cosas que no, Tolkien nunca explicó, nunca dejó por escrito para la construcción de su idioma, pero estas personas lo complementan con otras fuentes. Entonces es probable que no terminemos hablando de un Kenia puro, por llamarlo de alguna manera, o un Valirio puro, o un Klingon puro, pero tampoco creo que tenga mucha importancia y mucho sentido hablar de un idioma ficticio puro. Es decir, no es como que los elfos existan y hablen su idioma y se perdió y ahora lo estemos reconstruyendo y nos estemos inventando cosas. Algo que pasa con muchas lenguas muertas o lenguas de comunidades que han desaparecido, que sí sabemos que lo hablaban o hay muy pocas personas todavía que lo hablan y muchas cosas se han ido perdiendo. Entonces ahí ya uno podría decir, bueno, ese idioma, como decía el autor con el protoélfico, tendríamos no sé, un proto idioma que a medida que los hablantes se fueron relacionando con otras personas o con otras comunidades, con otras culturas, lo fueron convirtiendo en otro idioma, cosa que pasa con todos los idiomas. Nuestro español, nuestras lenguas, pues todas derivan de las lenguas romances y esas a su vez derivan de lenguajes proto-indoeuropeos y prácticamente todos esos idiomas se pueden rastrear a unas dos o tres raíces muy puntuales y de ahí podemos sacar básicamente todos los lenguajes, todos los idiomas. Entonces eso es algo que pasa realmente. Obviamente hoy no decimos que el español es latín, ya se convirtieron en dos lenguas completamente diferentes por las modificaciones que sufrieron. Pero en estos casos yo creo que uno podría decir que con esas reglas básicas que nos dejó Tolkien, por ejemplo, para este caso, y todos estos aportes de estas personas, eventualmente podría existir una comunidad que termine hablando Kenia. Tal vez un Kenia moderno o un Kenia mezclado con otros idiomas que tenga un nombre similar pero que se pueda entender más o menos con lo que aparece en las películas, con lo que aparece en los libros. Y es algo que me parece muy chévere, o sea, la posibilidad de crear un idioma a partir de todos estos trabajos es algo que me parece interesante. Y para la pregunta que haces de si eventualmente se puede llegar a hablar o este tipo de cosas, yo creo que sí, porque eso depende desde la comunidad. Si hay un grupo de personas que les interesa, lo estudian, lo practican, lo hablan, lo escriben, pues ya podemos decir que es un idioma que está vivo en ese sentido. Yo estoy muy de acuerdo con el autor cuando menciona esas palabras del proemio, que hay gente que dice que para qué estudiar latín, para qué estudiar griego, para qué estudiar estos lenguajes que ya nadie habla. Yo respondería, pues, ¿por qué no? Si tienes el tiempo, si tienes el interés, si te gusta, pues, ¿por qué no? Es algo que me parece muy chévere de practicar. Y independientemente de que tenga un uso como concreto, eh, uno le puede también inventar ese uso. Por ejemplo, en mi caso, pues yo estudié griego para poder leer unos textos. Entonces tengo como un uso muy específico y entre comillas tiene una utilidad. No lo estudié como solamente por el gusto, sino que le puedo encontrar una utilidad. Para estos otros lenguajes, pues no sé, uno se puede inventar esa utilidad. Yo quiero crear una comunidad de estudio con respecto al idioma, la creo. Quiero crear cursos, quiero sacar material, quiero escribir. ¿Por qué no? Escribir una historia en Kenia, escribir una historia en Klingon, escribir una historia en Valirio. Uno le busca la utilidad y desde que haya personas interesadas en aprenderlo, en seguir evolucionando estas bases que nos dejó Tolkien y que nos dejan estos trabajos, pues yo creo que vale toda la pena del mundo hacerlo. Claro, por supuesto. De hecho, es bien sabido, como te comentaba, pues que esto expande mucho el universo de un trabajo literario, ¿no? Y quería hablarte de pues una tendencia precisamente que empezó a surgir cuando, bueno, cuando los escritores empezaron a decir, bueno, sí, pues tenemos mundos donde queremos de pronto que haya
estos idiomas y bueno, también para crear identificación con los lectores y esto, pues digamos que gracias también como a ese boom que hubo en esa época y todo, pues nació una denominación que es el Conlang, que básicamente pues es la gente que se pone a crear idiomas artificiales, viene de Constructed Language y es pues para que pues se diferencian de los otros porque los otros son idiomas naturales. Pero entonces es muy interesante cómo esto puede llegar, es decir, a uno como lector, digamos que le puede parecer como algo normal dentro de su mundo, dentro del fandom de pronto en el que se mueva, pero digamos que es un fenómeno muy interesante porque dentro de estos lenguajes construidos pues también hay varias ramas que no solamente, o sea, es decir, no hay que ser Tolkien pues para hacer una cosa así, ¿no? Entonces pues tenemos dentro de estos lenguajes construidos pues tenemos también lenguajes auxiliares, tenemos lenguajes diseñados o lenguajes artísticos. Y dentro de esas categorías, pues también tenemos, no sé si ya hemos hablado de pronto del el fenómeno que se dio con el Valirio y el Dothraki de Canción de Hielo y Fuego, que el autor, pues, digamos que lo que hizo fue dar unas pistas dentro de la obra como pues para darle como esa profundidad y ese contexto que necesitan, pues no sé, él está hablando de 7 reinos más otros reinos más allá de esos que él planteó, entonces bueno, ya estamos hablando como de un mundo completamente y pues claro, para realzar esa sensación de que bueno, estamos en otro mundo, pues él dio como los primeros pasos, pero pues no, digamos que en un principio no era un idioma como tal. Sin embargo, con el tema de la adaptación, ya pues a audiovisual, etcétera, pues no fue el autor, sino fue, digamos, otra persona que de hecho se llama David Peterson, quien pues desarrolló estos idiomas a partir de lo que estaba en los libros. Entonces, pues ya tenemos como varios fenómenos asociados a esas creaciones que bueno, nacen en los libros. En el caso de Tolkien, como ya hablamos, pues al contrario, los libros nacieron para sustentar esos idiomas y aquí tenemos otro que es que, bueno, el autor plantea algo, pero son otras personas quienes desarrollan finalmente pues esas características, ¿no? Y se van a mucho más allá de frases, pues ya empiezan como a darle pues vida a estos lenguajes. No sé qué opines también de eso, ¿no? Porque y también creo que lo hemos hablado antes, es el tema de, bueno, ¿será que el autor sí eh, quería eso o simplemente fue pues para pues como una cuestión artística? No sé qué opinas tú de cuando se dan estos fenómenos, ¿no? Que como que se extrapolan los elementos que están en un libro y bueno, se vuelven de uso masivo. No sé qué opinas de pronto de ese fenómeno. Sí, pues es lo que te mencionaba con respecto a la trascendencia de la obra y a la maleabilidad de este tipo de cosas. Y lo vemos no solo con los idiomas, lo vemos con un montón de cosas. Gente que hace spin-offs, gente que hace fanzine, gente que hace o que crea un montón de historias paralelas con base en una obra original para darle otro matiz o para darle otra interpretación. Entonces, pues ahí siempre va a estar el límite. No, no creo que con los idiomas pase tanto, pero en general para hablar de todos este tipo de recursos, ahí siempre está el límite borroso y nebuloso de en qué momento se considera plagio y en qué momento se considera como no sé, hacerle honor a la obra o exaltar la obra o bueno, ese tipo de cosas. Yo creería que el límite está en el usufructo. Si yo me estoy lucrando de eso, pues ya ahí ya dejó de ser simplemente una cuestión de fanatismo y ya se convirtió en otra cosa. Pero pues bueno, no sé, eso es muy discutible y no me quiero meter en terrenos pantanosos con eso.
Pero con el asunto de los idiomas puntualmente, yo sí creo que es, pues primero que todo lo que mencionaba, la trascendencia de la obra, o sea, el poder o el tener la capacidad de entregar esas, como esas bases, esos fundamentos, y que otra gente se interese en eso y lo quiera desarrollar, yo creo que es algo supremamente valioso. No sé, no tengo idea porque la verdad no he leído sobre el asunto y no sé qué percepción tendría Tolkien de esto o si se llegó a enterar de, pues, del impacto tan grande que tuvo su creación de idiomas en otras personas o los desarrollos posteriores que se hicieron con base en eso. Pero pues yo creería que eso sería como un motivo de orgullo, ¿no? O sea, que yo me haya inventado un idioma y la gente se interese por estudiarlo, se interese por profundizar en él, pues yo creo que sería como, pues ese era como el objetivo, ¿no? Como digo, no sé si sería el de Tolkien, no tengo ni idea, pero como lingüista y como creador de este tipo de lenguajes, yo creo que es algo muy valioso que se haya logrado ese tipo de cosas. Y el otro aspecto importante era lo de la maleabilidad. Si el autor o si el idioma es susceptible de ser mejorado, de ser enriquecido por las visiones de otras personas, pues eso nos dice mucho de precisamente cómo se forman estos idiomas. Y era lo que les decía que me parece más chévere de este tema, y es ver ese nacimiento. Por ejemplo, pues este autor en particular, el que leímos el día de hoy, nos dice que reconstruye algunas cosas teniendo en cuenta la afinidad con el inglés y el finés del lenguaje y haciendo algunas deducciones concienzudas con respecto a lo que Tolkien podría haber querido decir. Pero otra persona puede decir, no, usted está equivocado, eso no tiene nada que ver con el finés, eso tiene que ver más con otro idioma y crear otra ramificación. Y así vamos viendo cómo de pronto de este protoélfico inicial pueden surgir 4, 5, 6 versiones diferentes relacionadas entre sí, pero que guarden esas distinciones que le da cada interpretación. Entonces sería básicamente como ver un latín, una especie de latín élfico, y verlo ramificarse en las lenguas romances, que me parece algo muy bonito, como les decía, es algo que tal vez nosotros no somos conscientes de eso porque ya estamos sumergidos en nuestro propio idioma y a menos de que seamos filólogos, seamos lingüistas o seamos estudiosos de estos temas, pues uno como que no se preocupa mucho de eso, uno por allá sabe por raíces o por cosas del colegio que nuestro idioma viene del griego, del latín y tiene cositas de esos idiomas, se parece mucho al italiano, se parece mucho al portugués, pero hasta ahí, como que uno no profundiza en eso. Pero ver eso en vivo y en directo, pues no sé, es como casi como viajar en el tiempo, ¿no? Me parece a mí. Entonces, no, a mí me parece genial, me parece muy chévere ver, tener la posibilidad de ver esas cosas a través de estos idiomas ficticios. Completamente de acuerdo. Además que recordemos que hay muchos sentidos en los idiomas, ¿no? Y aprender o, bueno, profundizar en los idiomas, así sean ficticios, pues dan muchos datos adicionales o muchas pistas de pronto de cómo se ve el mundo para los hablantes de ese idioma, ¿no? Entonces, doble mérito para el señor Tolkien, que pues doble y triple y bueno, todos los que quieran, pues porque digamos que la creación pues la creación de un mundo de por sí ya, ya lo hemos hablado, digamos que contiene o pues tiene unas dosis y unos pasos, unas dosis de dificultad, pero bueno, ya dotar a esos mundos de sentido, pues ya requiere de muchísima experticia. Como les decíamos, no es que sea imposible, sin embargo, pues sí pues tiene que haber ciertos, no sé, los idiomas tienen que cumplir como con ciertas características. Solo para mencionar, bueno, tiene que haber fonética, tiene que haber una estructura de sílabas, pues hay que tener en cuenta la gramática, el vocabulario, y casi siempre estos idiomas pues tienen lo que veíamos en esta lectura, que es un uso común
y un uso de pronto aristocrático. Entonces, bueno, digamos que esos son como solamente los puntos como principales ya para empezar a crear un idioma, ¿no? Entonces, para las personas que de pronto están interesadas en eso, están creando sus mundos literarios, bueno, pues los invitamos a revisar estos conceptos porque sí, realmente es muy interesante y cuando, digamos, nada más cuando nosotros empezamos a aprender idiomas que se usan como tal, pues ya empezamos a aprender también muchísimas cosas más. No se trata solamente de palabras y de frases, sino que empezamos a ver realmente cómo es que estas personas ven y ven el mundo y lo significan, ¿no? Entonces hay ejemplos de palabras y expresiones muy bellas, cosas que no se pueden traducir pues porque están llenas de significado. Entonces, nada, pues la invitación es a apreciar de pronto estos trabajos, como les decíamos, hay muchos trabajos en la cultura popular que se han beneficiado como de esos elementos idiomáticos. Entonces, no, para que los revisemos. Muchísimas gracias, Iván, pues por traernos a colación esto, porque sí, digamos que pasa a veces, por ejemplo, en mi experiencia, pues yo pasé por esa fase del Señor de los Anillos, así, pero era porque no, que cuenta la historia y eso, y bueno, tal vez merece una relectura solamente para, pues ya fijarse como en ese tipo de cosas que están ahí, que un escritor las pensó y bueno, que hay tantos trabajos derivados, entonces no es poca cosa, ¿no? Entonces, no, pues te agradezco muchísimo por habernos traído esta lectura tan interesante el día de hoy. No, gracias a ti por el espacio, muchas gracias a las personas que nos estuvieron acompañando aquí en vivo a través de esta emisión. Recuerden que la invitación siempre está abierta. Si desean leer algo por ustedes mismos en voz alta aquí en el canal, el espacio es de ustedes. Si tienen alguna recomendación de lecturas que les gustaría escuchar, que les gustaría que hiciéramos, también la invitación está abierta. Muchas gracias a las personas que nos ven a través de los videos en YouTube y les recordamos que también estamos en otras redes sociales. Estamos en Twitter, estamos también en Instagram con algunas encuestas, algunas cositas con respecto a las lecturas que hacemos. También estamos en Facebook, en la comunidad de Facebook, donde se pueden enterar de nuestras emisiones, cuándo van a empezar nuestras emisiones. Y ya muy pronto en el blog oficial de Uno de cada estantería con otras historias, otras lecturas y otras visiones con respecto a la literatura, a la narrativa y bueno, todos estos temas que nos gustan discutir. Entonces, la invitación está abierta a que nos visiten en nuestras redes. Aquí en Twitch los invitamos a darle clic al corazoncito que aparece debajo de nuestra pantalla para que les lleguen las notificaciones de cuando empezamos emisión. Y pues nada, muchas gracias a ti, Kathleen, por el espacio, por seguir manteniendo estas lecturas vivas y al día. Y pues bueno, esas son como mis palabras de despedida. No, pues muchísimas gracias a ti por acompañarme siempre, a las personas que nos ven en vivo y a quienes nos ven también a través de las retransmisiones. Recuerden, muy pronto estaremos con nuestra página web oficial y claro que sí, nos pueden contactar, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Por ahora, les deseamos una muy feliz noche y nos vemos en las estanterías. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao, que estén muy bien.